Buenos días a todos, somos el equipo IAS 2 y hoy vamos a presentarles los elementos fundamentales de la cultura de la paz. Yo me llamo David Alejandro y voy a ser el presentador. Bueno, como introducción tenemos que la cultura de la paz pues, es un conjunto de principios, valores y actitudes que promueven la convivencia armoniosa y respetuosa entre las personas y todo eso. En lugar de centrarse en la resolución de conflictos a través de la violencia, la cultura promueve la empatía, el entendimiento mutuo y la cooperación. Entre estos elementos para el respeto de los derechos humanos son la igualdad y la justicia social, la solidaridad y el diálogo intercultural, la educación para la paz y el desarrollo sostenible, la resolución no violenta de conflictos, la participación activa de la ciudadanía y el fomento de la tolerancia también juegan un papel esencial. Y estos principios no solo buscan eliminar la violencia física, sino también las injusticias estructurales que pueden generar tensiones y divisiones sociales. Bueno, en el tema 3.1, la que es la trascendencia y transformación del conflicto para la convivencia pacífica. El conflicto entre las partes radica en su propia percepción de la realidad, por eso es necesario que éste interactúe con otras realidades. La trascendencia y la transformación de los conflictos giran en torno a tres conceptos: la resolución, la reconstrucción y la reconciliación, los cuales permiten la posibilidad de generar habilidades y capacidades ya presentes en los actores que son las personas involucradas. Bueno, las características de la, como que se trabó, ¿no? Ya, por fin. Las características de esto es que es dinámico, impreciso, inestable y complejo. Los elementos de esto son los actores, que pueden ser los individuos, dos o más individuos, los actores colectivos y los supragrupos. Bueno, la discrepancia es que son las partes que han mantenido un equilibrio en su desdén cuando se enfrenta con una dificultad en su relación. Esto puede ser descrito como la posibilidad o capacidad de obrar y puede ser preferida a individuos o grupos. Eh, esta otra se refiere como un aspecto importante del conflicto, el ideal de temas y la educación es la forma en la que transmitimos una a otra las ideas. Y finalmente, en un conflicto es necesario conocer si las partes forman parte de una cultura. Bueno, otras características es que pueden ser disfuncionales, agresivos, no agresivos, flexibles, no flexibles, normales, perturbadores y repetitivos. Otros tipos es que son con uno mismo: matrimonial, escolar, vecinales, laborales, de poder, de identidad, de expectativas, de creencias, de inadaptación, de atributivo, de inhibición y de legitimación. Bueno, ¿cuáles son los valores de la cultura de la paz? Estos son la tolerancia, el respeto, la solidaridad, la justicia, la equidad y el diálogo. La mejor estrategia para fortalecerlos es promover estos valores mediante la educación. Bueno, se van a explicar cada uno de estos valores. Aquí tenemos la equidad, que es la propensión a dejarse guiar o fallar por el sentimiento del deber o de la conciencia, más que por las prescripciones rigurosas de la justicia o por el texto determinante de la ley. Esta está influida por diversos factores, que son la escala de valores, el contexto de interacción, el estado emocional, la historia, la cultura y religión, necesidades, intereses, deseos y objetivos, los sacrificios requeridos para satisfacer estos objetivos, las circunstancias y situaciones. La tolerancia es aquel respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias.
La cultura de paz solo podrá tener éxito en un contexto de entendimiento mutuo y de concepción abierta y activa de la diversidad. La solidaridad es cuando manifestamos una actitud de cuando decidimos apoyar a nuestros semejantes en alguna tarea o así. Y la justicia, esta es firme y constante, da a cada quien lo suyo lo que merece. Eh, Esto también es como en una plática. El diálogo es una plática o discusión entre dos o más personas que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos en busca de avenencia. Esta constituye un indiscutible valor humano por el rol que juega en la sana convivencia humana. Y la libertad es la facultad natural de elegir entre distintas opciones, el actuar y no actuar. Pues esta tiene, pues como su nombre lo dice, libertad. Y la democracia es un ecosistema, es un sistema donde el pueblo toma decisiones promoviendo valores para una misma sociedad. Bueno, a mí me tocó el tema 3.3, fortalecer la cultura de paz y el respeto. El respeto a los derechos humanos es esencial para promover la paz. Su estudio y aplicación permiten convertirse en agentes de cambio. Historia de los derechos humanos. Los derechos humanos surgieron para combatir abusos de poder, siendo el cilindro de Ciro uno de los primeros registros de libertades religiosas e igualdad racial. La Carta Magna 1215 y la Declaración de Independencia de Estados Unidos 1776 sentaron de bases de derechos individuales como igualdad y libertad. La Revolución Francesa de 1789 consolidó los principios de libertad, igualdad y fraternidad, mientras los movimientos obreros impulsaron derechos económicos y sociales. En el siglo XX se reconocieron derechos culturales y educativos de la solidaridad, además de avanzar hacia la protección del medio ambiente y la paz global. Hoy los derechos humanos evolucionan para enfrentar desafíos contemporáneos y adaptaciones de nuevas realidades mundiales. ¿Qué son los derechos humanos? Son el conjunto de facultades, prerrogativas, libertades y pretensiones de carácter civil, político, económico, social y cultural. Los derechos humanos deben ser promovidos respetando y garantizando por las autoridades siguiendo los principios claves. Universalidad, todos los seres humanos tienen los mismos derechos, sin discriminación, interdependencia, los derechos humanos están conectados entre sí, indivisibilidad, los derechos no pueden separarse, deben disfrutarse en conjunto, progresividad, evolucionan para adaptarse a nuevas necesidades sociales, irreversibilidad, una vez reconocidos no pueden ser revocados, la inviolabilidad, los titulares no pueden renunciar a sus derechos. Clasificación de los derechos humanos. Generación 1. Incluye derechos civiles y políticos como libertad de expresión y prioridad, surgidos tras Revolución Francesa como el objetivo de limitar el poder del Estado y garantizar la participación política. La segunda generación abarca los derechos económicos y sociales y culturales como educación y salud de vivienda digna, impulsados por movimientos obreros para garantizar condiciones de vida digna. La tercera generación aborda que los derechos deben ser relacionados con justicia y solidaridad como medio ambiente, el desarrollo sostenible y la paz, promoviendo relaciones pacíficas y cooperación global. Organizaciones como la AED trabajan en la codificación de estos derechos emergentes para enfrentar desafíos como la pobreza, hambruna y contaminación, destacando la importancia de la solidaridad internacional para resolver problemas globales de los derechos humanos, para garantizar la dignidad y bienestar mediante su progresividad, evolución e interrelación entre las generaciones para construir una sociedad más justa, equitativa y sostenible. Muy buenos días, yo soy Daniel y yo estaré exponiendo lo que es la inclusión social desde la perspectiva de la cultura de paz y los derechos humanos. El primer tema que abordaremos será los grupos vulnerables. ¿De qué tratan los grupos vulnerables? Son aquellos que por sus condiciones sociales, económicas, culturales o psicológicas
pueden sufrir maltratos contra sus derechos humanos. Dentro de ese grupo se encuentran insertadas las personas de la tercera edad, personas con discapacidades, mujeres, niños, de pueblos indígenas, entre otros grupos. La inclusión social de las personas con discapacidad. ¿Qué es una inclusión social? Se refiere a asegurar que las personas tengan las mismas oportunidades para participar plenamente en la vida económica, social y cultural, sin importar su origen, género, edad, discapacidad o cualquier otra discapacidad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se estableció una serie de principios que han resultado muy útiles para la inclusión social de las personas con discapacidad. Algunos de ellos son la dignidad, autonomía individual e independencia de las personas, no la discriminación, participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, igualdad de oportunidades, accesibilidad y igualdad entre el hombre y la mujer. La exclusión social de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad conforman un grupo vulnerable y numeroso, y por el modo que se estructura y funciona, la sociedad ha mantenido habitualmente en conocidas condiciones de exclusión. De acuerdo con un informe sobre la discapacidad e exclusión social en la Unión Europea y varios estudios realizados en Europa y en otras partes del mundo, han llegado a las siguientes conclusiones, de las cuales las conclusiones son las siguientes. Las personas con discapacidad son especialmente vulnerables a la exclusión social. Los ingresos medios por familia son sustancialmente menores en una familia con una persona de discapacidad. Las mujeres con discapacidad son víctimas frecuentes de la pobreza y la exclusión social, entre otras más conclusiones. Hola, mi nombre es Isaac y hoy les voy a exponer la mediación como estrategia facilitadora de la inclusión social para personas con discapacidad. La búsqueda de una sociedad verdaderamente inclusiva nos lleva a considerar la situación de aquellos que, por diversas razones, pueden encontrarse en una posición de vulnerabilidad. En este contexto, la mediación emerge como una estrategia valiosa, un puente que facilita la inclusión social de las personas con discapacidad para comprender la realidad de quienes viven con discapacidad y así fomentar una inclusión real. Es esencial escuchar sus experiencias directas. Construyendo una cultura de mediación para la inclusión. La mediación, al promover la colaboración y la búsqueda de beneficios mutuos, se alinea directamente con los principios de una cultura de paz, construyendo sociedades más participativas y empáticas. Su aplicabilidad es amplia, siendo especialmente relevante en el contexto de la discapacidad, donde puede mejorar el bienestar familiar y fortalecer la autodeterminación de las personas. Al facilitar la igualdad de poder y la participación activa, la mediación busca acuerdos inclusivos que garanticen los derechos y promuevan la inclusión plena. La exclusión, por otro lado, tiene consecuencias negativas profundas. En este marco, la cultura de paz basada en la igualdad y la tolerancia es fundamental. Es aquí donde la participación ciudadana emerge como un pilar esencial para la construcción de una cultura de paz. La participación ciudadana se reconoce como un elemento indispensable y la educación juega un rol clave en la promoción de valores cívicos y la prevención de la violencia, buscando una unidad entre instituciones y ciudadanos para construir un futuro de paz. Un ejemplo sería la UNESCO, que lidera esfuerzos a nivel mundial para fomentar una cultura de paz a través de programas que empoderan a grupos vulnerables y promueven la participación ciudadana en diversas regiones. Sus iniciativas en el mundo árabe, África y América Latina buscan construir sociedades más pacíficas e inclusivas a través de la educación y la movilización social. Estrategias para la mejora de la convivencia en favor de la cultura de paz. Un mecanismo esencial para generar una cultura de paz es la utilización del diálogo como intercambio de opiniones o puntos de vista. No obstante, la experiencia nos dice que no dialoguemos correctamente. Para evitar que el conflicto escale a dimensiones fuera de control, Palonco establece habilidades básicas para comunicarse de manera efectiva. De estas podemos entender como o ver qué es escucha activa. Permite comunicarnos, entender el conflicto y, por tanto, facilitar la solución del mismo por medios pacíficos. Respetar los límites. Significa resistirse a la necesidad de dominar la conversación,
monólogo o decirlo todo de inmediato, incluso a través de las expresiones no verbales. Empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, comprender su visión de la situación, su perspectiva, sus valores, necesidades e intereses. Respetar las opiniones. Al respetar las diferencias, las diferentes posturas, se reconoce la parte de verdad que puede haber en las posturas de los demás. La objetividad. La comunicación debe aclarar la situación que genera los desacuerdos, evitando descender al terreno personal. Despersonalizar. Al caracterizar o criticar un comportamiento concreto o centrarnos en la persona, se personaliza el conflicto. Respondiente, los más como herramientas de paz. La Bueno, importancia de los límites en el diálogo. Respetar los límites permite abrir espacios de diálogo donde se pueden exponer diferentes puntos de vista y fomentar la empatía. La comunicación debe centrarse en la objetividad, evitando personalizar conflictos. La paz es esencial para el desarrollo humano y social. Sin ella, se incrementa la violencia, pobreza y exclusión. Las gestiones de paz deben buscar justicia y salvaguardar los intereses de todos los involucrados. Pero para ello, mi compañero David les informará más de esto. otra vez, sí, como dijo Cristín, eso es tal cual todo lo que tiene los límites de los diálogos. Vamos con la siguiente diapositiva. ¿Qué son mecanismos alternativos de solución de conflictos? Se describe como su importancia como herramientas para lograr la paz social, involucran métodos como la negociación, mediación y conciliación, promoviendo un entorno de respeto, participación ciudadana. La teoría de la irenología relaciona ideales de paz con técnicas como negociación y mediación, esenciales para la transformación pacífica de conflictos. Para la negociación es un método, una técnica de pasos que ordena el pensamiento humano y le permite a este negociador diseñar y crear estrategias en razón del movimiento y de esas circunstancias. Pues estos son varios tipos de formas de solucionar un conflicto sin llegar a la violencia. La mediación, que es considerada un método idóneo para establecer una cultura de paz. La mediación empodera a los participantes y facilita el diálogo y cooperación. Creo yo que es el más eficiente, pero es más difícil de conseguir. La conciliación, este mecanismo busca mantener la armonía en grupos, promoviendo acuerdos perdurables al abordar las diferencias entre las partes. Y el arbitraje se establece como un procedimiento donde el tercero o un árbitro resuelve el conflicto. Es una vía heterocompositiva que aporta una solución formal al litigio. Ya para acabar, la conclusión general, la cultura de paz se presenta como un enfoque integral que busca transformar la convivencia social mediante el respeto, la tolerancia, la promoción de los derechos humanos, a través de elementos fundamentales como la educación para la paz, la inclusión social, el diálogo intercultural y solidaridad. Se establecen las bases para la sociedad armónica y equitativa. Construir una cultura de paz requiere un compromiso colectivo que transcienda las diferencias individuales y culturales, fomentando un entorno de empatía y cooperación. Este proceso es esencial no solo para la eliminación de conflictos, sino también para el desarrollo sostenible y la creación de sociedades resilientes y cohesionadas. Esto sería todo de nuestro equipo. Muchas gracias por su atención y yo me llamo David. Yo soy Violeta. Yo soy Alejandro. Yo soy Pablo César. Yo soy Crispín. Y muchas gracias por ver.